pero un hermoso tiempo donde Dios ha estado obrando y haciendo cosas tan lindas, y es de tanto ánimo ver que a través de los años aquellos que van permaneciendo y creciendo y sirviendo al Señor. Así que es un privilegio compartir, Pastor Víctor, contigo y con toda la congregación. Van a ver que por momentos desvío mi mirada, pero tengo allí la pantalla a mi costado para verles, y la verdad que es bárbaro poder ver diferentes rostros de hermanos y compartir satisfecho en el Señor, pero esa satisfacción que a su vez provoca más, querer más. Es decir, necesitamos más del Señor y queremos justamente recibir más de Él. Por eso es que recurrimos a la fuente, que es la palabra de Dios, y donde prestamos toda la atención. Así que yo en este tiempo he estado hablando acerca de la fe, y creo que todos, la mayoría creyentes allí, y creo que hablar de fe es bastante importante, ¿no? Para una iglesia que cree verdaderamente, porque justamente es nuestro principal fundamento. La Biblia dice que el justo vivirá por fe, y nosotros andamos por fe y no por vista, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros necesitamos fortalecernos y fundamentarnos en la fe más que nunca, y esa fe que nos mantiene dinámico en la palabra y que nos mantiene buscando al Señor y escuchando firmemente la voz de Dios. Yo compartía, hoy tuvimos reunión online por la mañana aquí, y compartía justamente el hecho de poder tener esa fe ejercida, estar ejerciendo la fe, es decir, funcionando en la fe. Y es tan importante que nosotros podamos tener esa fe activa, es decir, escuchar la voz de Dios permanentemente, y a través del consejo de Dios, de la palabra de Dios, y de oír lo que Dios va hablando, estar fortalecidos y capacitados para enfrentar los tiempos que tenemos. Y han venido situaciones bien atípicas a nivel mundial, como lo que estamos todavía sufriendo algunos, y algunos todavía, algunos ya están pasando, pero han venido sucediendo cosas que han golpeado, y no será ni lo primero ni lo último que suceda. Así que como creyentes tenemos que estar permanentemente empapados de la palabra de Dios y escuchando claramente la voz de Dios para saber cómo enfrentar los tiempos que nos tocan vivir. Es muy importante que nosotros permanezcamos afinados con el Señor. Es muy importante que nosotros podamos oír la voz de Dios y conocer la palabra de Dios en los tiempos que nos tocan vivir y saberla aplicar correctamente. Hace un tiempo atrás enseñaba el hecho de que si una medicina es mal aplicada, puede intoxicarnos, es decir, puede envenenarnos, puede hacernos mal. Y la palabra de Dios, cuando no es aplicada correctamente, podemos estar cometiendo errores avalándonos por algún texto por ahí suelto, como por ahí algunos lo hacen. Pero qué bueno que es conocer toda la palabra de Dios, conocer el espíritu de la palabra y vivir empapados con el consejo de Dios día a día, y sabiendo que aunque suceden cosas para nosotros nuevas y hay términos modernos y hay cosas que por ahí nos sorprenden porque suenan a que, bueno, no están escritas en la Biblia porque antes no había esto, no había aquello, y a veces hasta pensamos que, bueno, la Biblia le faltaría actualizar algo, y es palabra eterna y viva de Dios, del Dios eterno que conoce todos los tiempos. Cielo y tierra podrán pasar y su palabra no pasará jamás. La palabra de Dios está completa, y si nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios, no importa las circunstancias que nos toquen vivir, siempre en la palabra de Dios vamos a tener respuesta. Siempre el Señor va a hablarnos a través de su palabra. Así que es muy importante que nosotros podamos fortalecernos en la fe, y esto tiene que ver con fortalecernos en la palabra. Y estuve compartiendo también acerca de tener el equilibrio en la fe, cosa que a veces corremos el riesgo de perderlo, porque, bueno, hay quienes han tomado una parte del evangelio, no han tomado el evangelio completo, y eso hace que estén desequilibrados, es decir, están más inclinados para un lado que para otro, y nosotros necesitamos todo el evangelio, toda la palabra. Necesitamos tener equilibrio, ese equilibrio que también nos da prudencia para movernos, desarrollarnos y hacer lo que Dios quiere. Pero a veces nos quedamos en ese equilibrio y prudencia y no tenemos esa fe dinámica y activa, esa fe plena donde podamos avanzar en Cristo, donde podamos caminar hacia la meta, donde podamos seguir adelante conforme la palabra de Dios nos manda.
Yo lo que quiero e intento decirles, más allá de que estimo que lo saben, es que necesitamos toda la palabra y necesitamos vivir en la plenitud de la fe y necesitamos vivir en la plenitud de lo que Dios nos ha dado en la palabra, cómo Dios nos ha preparado, cómo Dios nos ha equipado para tener y vivir una fe plena, y de eso quiero hablarles. Es decir, esa fe que nos hace vivir sin excusas, es decir, tenemos todo para hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. A veces pasa que nos excusamos detrás, como decía anteriormente, con algunas cosas que pasan en el tiempo de hoy, y algunos dicen, bueno, pero es que antes no sucedía esto, es que esto no pasaba antes, entonces es como que Dios lo ignoraba. No, Dios no lo ignoraba, Dios lo sabe, y todo lo que Dios nos manda hacer es que es posible. Es decir, en medio de un mundo tan contaminado, es posible vivir en santidad. Es posible vivir en santidad. Y por más que avance el pecado y se meta por todos los rincones, es posible vivir en santidad. La Biblia lo enseña. Es posible vivir en victoria. Es posible superar las adversidades. Más allá de las tantas situaciones difíciles que suceden, es posible. La palabra de Dios lo asegura y nosotros lo creemos como creyente. Y quizás no puedo pedir muchos amén porque no les voy a escuchar, porque necesariamente están bloqueados los micrófonos, pero seguramente que ustedes están entendiendo esto y hay un amén allí en su corazón. Están celebrando, y yo estaba tomando algunos apuntes y recordé que en algunos lugares están celebrando o recordando el Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas o de la cosecha, y ahí traían las primicias. Y en esa fecha de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo fue derramado y allí tuvo la iglesia la primicia del derramamiento del Espíritu Santo, a partir de donde la iglesia sale llena de poder a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Una iglesia poderosa en la palabra, llena del Espíritu Santo, en santidad, en temor de Dios y haciendo tremendas cosas, ¿no? Hasta en aquellos lugares donde decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Tremendo, una iglesia que se hacía notar en medio de la sociedad que vivía en medio de aquel momento. Y yo estaba pensando y digo, qué tremendo, porque ese mismo espíritu que allí movió a un Moisés, ese mismo Espíritu Santo que obró y que guió, inspiró a David en tantas oportunidades, y vemos la obra del Espíritu Santo en su vida. Ese mismo Espíritu Santo que venía sobre los profetas y traían una voz clara de parte del Señor, ese mismo Espíritu Santo, conforme a la promesa que allí hacen con el profeta Joel, ese mismo Espíritu Santo que dijo el Señor que va a ser derramado sobre toda carne, y Pedro va a decir en el día del Pentecostés, esto es para ustedes y para sus hijos y para cuanto el Señor llamare. Ese Espíritu Santo que se movió en el principio, ese Espíritu Santo es el que hoy está en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Es el mismo Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo de antes y uno nuevo. Es el mismo Espíritu Santo que se movió en la antigüedad de forma poderosa. Es el mismo que se derramó en la iglesia primitiva, es el mismo que hoy habita en el corazón de aquellos que hemos aceptado a Cristo, de aquellos que le hemos abierto el corazón al Señor. Es ese mismo Espíritu Santo poderoso. Así que fijémonos que tenemos la palabra, por un lado, profética más segura, la Biblia, en la cual dice Pedro que hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y tenemos el Espíritu Santo en plenitud en nuestra vida. Es decir, tenemos todo para caminar en una vida de fe plena y confrontar cuáles sean las situaciones que tengamos por delante. Es decir, no importa el desafío que tengamos como iglesia, como creyentes, como individuos, estamos fortalecidos y capacitados, y Dios nos ha dado absolutamente todo para que no haya excusas, para que podamos llegar a la meta, para que podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, verso 39, verso 40, los últimos dos textos del capítulo 11 de Hebreos, donde se nos habla de los héroes de la fe, de aquellos hombres que a través de la fe en todo el Antiguo Testamento obraron por medio de la fe, confiaron en el Señor, y vemos tremendas hazañas, y las hazañas no solamente de Dios,
que ellos aún entregaron sus vidas, es decir, aún el martirio, murieron. Pasaron por situaciones tan gloriosas en cuanto a solucionar o salir adelante de los problemas, las adversidades, pero también fueron entregados y pasaron por sufrimiento. Y todo con la misma fe, es decir, confiando, creyendo en lo que Dios les había dicho, en lo que Dios había hablado en su corazón. Y el texto dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, ellos esperaban y anhelaban algo más. El Antiguo Testamento estaba enfocado en la venida del Mesías, estaba allí todo enfocado, y luego va a venir Jesús. Pero me encanta lo que dice el autor de Hebreos en el verso 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Y qué era eso mejor sino la obra gloriosa de Cristo, la venida de Cristo, la obra perfecta y gloriosa de la cruz, donde el Señor consumó la obra total? Fueron sus últimas palabras. Consumado es, el precio ha sido pagado. Vino el Mesías, vino el Salvador, vino el ungido, vino el Cristo. Él es el Cristo, Él es el ungido. Él pagó el precio, murió por nuestros pecados, y recién lo veía participar de la cena del Señor. Recordamos esa obra gloriosa, es el fundamento de nuestra fe, y Él resucitó al tercer día y viene a buscar a su iglesia. Pronto viene por cada uno de nosotros. Pero es maravillosa esta palabra que dice en hebreo: Dios proveyó algo mejor para nosotros, es decir, nos puso en una mejor condición. Por eso es que hablo de esta fe plena en la cual hoy podemos vivir. Aquellos vivieron en la fe, hicieron tremendas cosas, sin embargo estaban incompletos todavía el Mesías no había venido, todavía estaban aguardando por eso. Ahí tenían su mirada muchos de ellos. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, el texto que sigue: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es decir, todo ese capítulo 11 del libro de Hebreos, héroes de la fe, tremendos hombres y mujeres que le creyeron a Dios y fueron desafiados y atravesaron por diferentes situaciones, de las buenas y de las malas, de las favorables y contrarias, pero ahí estuvieron, permanecieron, creyeron y vieron la gloria de Dios, aunque dice el texto que no alcanzaron a recibir lo que anhelaban. Todavía no había venido Cristo, muchos de ellos quedaron en la espera, pero dice que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Así que yo quiero que entendamos esto. Estamos seguramente frente a desafíos, seguramente tenés desafíos en tu vida, y como iglesia tenemos grandes desafíos, y van a venir tantos desafíos todavía por delante. Tenemos una carrera que ahora lo vamos a ver, lo que dice la palabra de Dios, pero Dios nos ha capacitado y llenado de todo lo necesario para que nosotros podamos vencer. Vuelvo a repetir, la palabra profética más segura la tenemos aquí escrita, la tenemos al alcance de nuestra mano, de nuestra lectura, de oírla a través de la predicación de la palabra de Dios y estar firmes y seguros en lo que Dios dice. Y tenemos la plenitud del Espíritu Santo para vivir encendidos y llenos del poder de Dios, como la Biblia lo enseña. Es decir, no tenemos excusa, podemos caminar y vivir en esa vida plena. Y dice el autor de Hebreos: gente, iglesia, tenemos una gran nube de testigos. Allí toda esa tribuna, no sé si está bien, lo entienden, allí de hombres y mujeres de la historia, que pasaron, que lucharon, que son testimonio para nosotros que es posible. Pero vuelvo a repetir, pero Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Dios nos puso en una mejor condición como para que no erremos, y como dice la Biblia, que ellos no fueran perfeccionados o justificados aparte de nosotros, sino que nosotros pudiéramos alcanzarlo también. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que hagamos un poquito de foco aquí.
Es decir, que nos detengamos un poquito en esto. Tenemos todo para tener victoria. Tenemos la palabra, tenemos de su espíritu. Estamos en la condición perfecta para que como iglesia podamos brillar, como iglesia podamos cumplir el propósito, como iglesia podamos correr esa carrera que tenemos por delante de manera exitosa, digamos, déjeme usar este término, de una manera donde se cumpla el propósito de Dios. No hay excusa para fallar, pero aquí hay un consejo en la palabra de Dios que quiero dejárselo también. Si bien es cierto que tenemos todo para ganar, si bien es cierto que tenemos la palabra y que tenemos de su espíritu y que el poder de Dios está en nuestra vida, tenemos que prestar atención a los consejos que la palabra de Dios nos enseña para este tiempo. Dice, teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos. Y esa palabra despojemos en el griego es poner algo lejos de nosotros, alejarlo de nosotros. Es decir, no es me lo despojo y lo dejo al lado como para tener la opción de volverlo a tomar. No, es alejarlo de nosotros. Despojémonos, alejemos de nosotros. ¿Qué cosa? Dice, despojémonos de todo peso y también del pecado. Y es importante que nosotros entendamos esto. Hay pecado, y ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero antes quiero mencionar esta palabra peso, porque muchas veces no necesariamente los pecados los que se nos vuelven una carga con lo cual no nos deja seguir adelante o no nos deja vivir la plenitud de la fe. A veces hay pesos en nuestra vida que estamos llevando de manera innecesaria. Les cuento algo como para que entiendan a veces cómo funciona esto y cómo a veces nosotros estamos haciendo cosas o llevando pesos que a veces le pedimos a Dios que los quite y en realidad somos nosotros los que tenemos que prestar atención y quitar ciertas cosas de nuestra vida. Cuando nosotros salíamos de viaje y teníamos los chicos más chicos y era el tiempo donde ellos tienen sus juguetes o tienen sus cosas y son chicos y uno como padre allí cuando teníamos que viajar, uno tiene que armar y algunos deben saber de esto, arma las valijas y el bolso y todo para salir de viaje y tiene que cargar también la ropa de ellos y todo lo que ellos van a necesitar. Así que cargábamos todo y teníamos que cargarlo al vehículo y bueno, todo lo que significaban los viajes. Y ellos a veces querían llevar su mochilita con sus cosas y querían llevar alguna cosa más grande y querían llevar esto y querían llevar lo otro. Entonces, ¿qué es lo que yo le decía? Todo lo que ustedes quieran llevar de más, llévenlo, pero es su responsabilidad, ya no es la mía. Yo voy a encargarme de que su ropa llegue, de que el bolso se cargue, de que todo esté bien, lo que ustedes necesitan para el viaje. Ahora, todos los extras, ustedes se van a tener que hacer cargo de eso. Y esa era la mejor regla para poder viajar y poder salir. Es decir, que el peso extra lo pudieran cargar ellos. Y a veces pasa esto nosotros con Dios, es decir, llevamos cargas extras que no están en el plan de Dios. Dios ha prometido ayudarnos en nuestras debilidades. Él ha prometido que nosotros echemos toda carga sobre Él y Él lleva y Él está con nosotros. Lo que sucede es que a veces tenemos pesos innecesarios que estamos llevando y que nos están haciendo demorar en la carrera que tenemos por delante. Y siempre pienso en la historia de Abraham y Lot. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Así que Abraham tenía que salir con Sarai, su esposa, y a lo sumo con sus siervos, con lo que tenía que salir. Pero la Biblia dice que también llevó a Lot con él. Y si usted lee la Biblia va a saber que Lot le ocasionó algunas cuantas complicaciones a su tío Abraham. ¿Era lo que Dios quería? No exactamente, no fue lo que Dios le mandó exactamente a Abraham, pero ahí cargó a Abraham con un sobrino extra. Tenía un peso extra, que no era exactamente como tenía que haber salido, y él tenía que hacerse cargo de lo extra. Pero qué importante que es saber de que nosotros en el Señor podemos ir detectando aquellas cosas que a veces son lo que Él no quiere y podemos ir poniendo y alejando de nosotros lo que nos hace la carga más pesada, lo que nos hace, que nos causa cierta dificultad y que no es carga de Dios, que no es circunstancias donde las tenemos que pasar y las tenemos que pasar. Son cosas que a veces nosotros mismos cargamos sobre nuestros hombros y no es el plan de Dios que la carguemos. Y Dios no nos mandó a hacer eso. Y Dios no nos mandó a cargar con eso. Pero nosotros a veces llevamos pesos innecesarios. Y después decimos, Señor, no doy más. Estoy doblado de la carga que estoy llevando. Es que a veces hay pesos que tenemos que despojarnos.
¿Cuántas veces promesas que le hacemos a Dios, con los cuales nos atamos de alguna manera nosotros mismos con nuestras propias palabras? ¿Cuántas veces le hacemos un montón de promesas a Dios? Y más si nos encontramos en algún problema, no sé cómo será allí, pero a veces encontramos gente por aquí que ante las situaciones críticas piensan que hacerle una promesa a Dios va a ayudar. Es como de alguna manera negociar con Dios. Y hay alguna promesa de por medio. Y queremos de alguna manera a ver si lo tento a Dios para que me responda por la promesa que le estoy haciendo, a ver si puedo negociar algo. Error, ¿no? Porque las bendiciones de Dios son por fe, es decir, tengo que creer y el precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Y no está mal si uno le promete algo a Dios, claro, no está mal. Lo que a veces está mal es cuando queremos a través de promesa tentar a Dios o obligar a Dios o forzar a Dios. Yo no quiero forzar nada de Dios, yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí. Él es eterno, sabio, poderoso, y Él cumplirá su propósito perfecto en mi vida. Pero a veces pasa que hacemos promesas, y a veces son promesas que nos estamos metiendo en algunos problemas de los cuales no estaba planeado por Dios, y después sufrimos. Les voy a contar algo que no sé si alguna vez lo conté. Lo voy a contar porque esto sale allí lejos de mi casa y estamos bien lejos, así que lo puedo contar. Pero cuando era joven, allí cuando iniciaba mi vida cristiana, estaba con todo el entusiasmo del servicio y de ir por más, y ese entusiasmo que algunos sabrá entender, donde uno quiere ir más allá de la Biblia, es decir, a ver qué más puedo hacer. La Biblia pareciera que nos queda chica, aunque todavía ni la conocemos, pero ahí estamos en ese desafío a ver qué más. Y me propuse y le prometí a Dios ya no darle el diezmo, sino darle el 20%. ¿No? Y ahí yo estaba ancho, así, grande, y me sentía de tanta fe al no, el 10, el 20 le voy a dar de todo. Y después de eso, al poco tiempo, tuve algunas situaciones económicas difíciles, aunque era joven, tenía que trabajar y tenía que aportar en mi hogar, y era necesario esto, y tuve algunos problemas económicos, y la situación se puso bien difícil, al punto que dar el 20% era un dolor terrible. Es decir, era desgarrante, es decir, era imposible. Y es que yo me había atado con una promesa innecesaria. Dios nunca me había pedido esto, no me lo había pedido, no, Dios no me lo había dicho nada. Es que a mí me agarró eso de a ver qué más, ¿no? Y a veces nos metemos así, le hacemos promesa a Dios: Señor, te prometo que voy a hacer esto, y te prometo aquello, y te prometo lo otro. Prometámosle a Dios ser obedientes a su palabra. No hay mejor promesa que esa. Prometámosle a Dios, decir: Señor, lo que tú me enseñes, lo que tú me hables, yo quiero ser fiel a tu palabra. Te prometo que voy a guardar tu palabra, que me voy a esforzar. Prometamos cosas que tienen que ver con lo que Dios nos ha pedido, y les puedo garantizar que Dios va a respaldar esas promesas, y que Dios va a bendecirnos para cumplir esas promesas, y que Dios va a ser nuestra fortaleza para guardar esas promesas. Pero no nos carguemos a veces con promesas innecesarias, con promesas que queremos como sorprender a Dios con algo. No es el objetivo, no es la forma, y a veces cargamos con pesos que son innecesarios. Dice la Biblia, tenemos una carrera por delante, tenemos una tarea importante por delante, así que despojémonos de todo peso. Porque puede ser que ese peso innecesario me esté privando de vivir una fe plena, lleno del Espíritu. Tengo la palabra, tengo un propósito del Señor, y a veces esos pesos hacen que mi carga se vuelva tan pesada que me cueste seguir adelante. Y dice la Biblia que no solamente el peso, sino que nos despojemos del pecado. Y no podemos, y seguramente ustedes están instruidos también en la palabra, y hay tanto para hablar con respecto a esto. La Biblia dice que ya saber lo bueno y no hacerlo es contado como pecado, es decir, podríamos hacer listas enormes de esto, pero quiero en términos general decir algo. Es decir, tenemos que alejarnos del pecado. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Si le damos lugar al pecado en nuestra vida, podemos estar en una iglesia, podemos pertenecer a una congregación, podemos reunirnos, podemos conocer la palabra poderosa de Dios,
pero si hay pecado en nuestra vida, si le damos lugar al pecado en nuestra vida, el pecado nos aleja de su presencia. Y cuando un creyente le da lugar al pecado en su vida, comienza a vivir una vida de protocolos cristianos, es decir, sabe qué tiene que hacer y trata de hacer lo que sabe que tiene que hacer, pero no hay plenitud de vida, no hay un fluir en Dios, no hay un escuchar la voz de Dios claramente, no hay un fluir del Espíritu Santo. Es decir, el pecado nos aísla de la presencia de Dios y por más que conozcas la palabra, y por más que ahí algún día hayas tenido la experiencia con el Espíritu Santo, el pecado te va a aislar, el pecado te va a separar, el pecado va a matar tu relación con Dios. Por eso dice la Biblia, tenemos una carrera por delante, despojate del pecado, sea cual sea. Aquellos que vienen desde afuera, hoy estamos sumamente bombardeados de afuera, ¿no? A través de los medios, a través de toda la tecnología, donde hay una imagen, siempre hay algo de pecado queriendo entrar a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. De alguna manera, desde afuera, esto quiere golpear. Estaba diciéndome mi hijo cómo se han ampliado las edades donde ha entrado, donde se está consumiendo la pornografía, por ejemplo, donde las edades de los niños es cada vez más baja, y dice comprobado que los chicos aún pequeños alguna vez ya han visto pornografía de alguna manera, y esto está metido y está golpeando fuerte. Y a veces hemos tenido charla con algunas personas aún dentro de la iglesia que están pasando por esta situación, han dado lugar a esto, han consumido esto, y al darse cuenta se sienten atados y le cuesta tanto salir de esa situación. Pero tenemos el poder de Dios para hacerlo. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, para sacarnos. Es una decisión, es un arrepentimiento genuino para poder hacerlo. Y podríamos hablar de tantas cosas que van entrando a nuestra vida o que quieren entrar y que tenemos que, en el nombre de Jesús, guardarnos del pecado que nos destruye y nos aleja de la presencia del Señor. Pero también están aquellos pecados que tienen que ver con lo que viene desde adentro, de nuestra vieja naturaleza. A veces la rebeldía es pecado, la murmuración es pecado. No sé cómo andará la murmuración por allí, pero todavía en algunos países se practica. Todavía en algunos lugares siguen practicando esta cosa de la murmuración, la crítica, el hablar mal unos de otros, también es pecado. Y a veces ese pecado está bastante suavizado dentro de nuestro corazón. Y pensamos que quizás Dios ya no le da tanta importancia. Hay tantas cosas más serias, decimos nosotros. Como si los pecados por ahí, a algunos Dios les prestara más atención y otros casi no les llamara la atención. El pecado nos aleja de la gracia y de la plenitud del Señor. Por eso el autor de Hebreos dice, teniendo tal grande nube de testigos, tenemos la palabra, Dios proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, teniendo el Espíritu. Dice, despojémonos del peso, despojémonos del pecado, y dice la palabra de Dios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, es decir, avancemos en esa carrera que tenemos por delante. Esa fe plena, esa plenitud de Dios, la provisión de Dios en favor de nuestras vidas como iglesia, es para que corramos la carrera que tenemos por delante. No te quedes estancado, no te detengas. Si estás detenido, a lo mejor estás detenido porque hay mucho peso en tu vida. O hay pecados, o hay cosas que te están haciendo el vivir tan pesado y tan difícil. La vida en Cristo es gloriosa, con pruebas, luchas, dificultades, desafío casi todos los días, pero es glorioso. Dios está con nosotros y podemos ver la poderosa mano de Dios obrando en nuestras vidas. Podemos hacerlo. Él nos sostiene en todo tiempo y en todo momento, pero corramos la carrera que tenemos por delante, y dice el apóstol que la corramos con paciencia, habiéndonos despojado de los pesos innecesarios, habiéndonos despojado del pecado, alejándolo de nuestra vida. Tenemos que avanzar y correr esa carrera que tenemos por delante. Y yo estaba pensando, haciéndome la idea de la carrera. Tenemos en algunos lugares que se corren las maratones y son muchos kilómetros, y hay diferentes puestos donde se abastece de agua o se abastece de algunas cosas necesarias para seguir adelante con la carrera.
pero ninguno se detiene en esos puestos, siguen adelante. Son simplemente puestos que nos ayudan para seguir adelante en la carrera. Y esta es a veces la figura que tenemos que hacernos. Es decir, vamos a encontrar en el camino diferentes puestos. O si quisiéramos hacerlo como un tren, es decir, diferentes estaciones. Vamos a encontrar diferentes etapas. Pero nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Nosotros, como por allí también decía una canción, vamos rumbo al cielo. Es decir, la Biblia dice que el fin de nuestra fe no es el milagro o no es una sanidad. El fin de nuestra fe es nuestra salvación y hacia allí vamos. Y esa es la carrera que tenemos por delante y hacia ahí estamos apuntando y ahí tenemos que avanzar y tenemos que seguir adelante. Vamos a pasar por muchas estaciones, vamos a pasar por situaciones como hemos hablado, recién mencionábamos, difíciles, no tan difíciles, buenas y malas, pero nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos quién está con nosotros, sabemos cuál es nuestro caminar en el Señor y hacia ahí nos dirigimos. Y la palabra de Dios, y con esto quiero ir terminando, dice que pongamos nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Considerad al que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir, la forma, despojándonos del peso, despojándonos del pecado, sabiendo que tenemos una carrera por delante, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y esto es muy importante que entendamos de qué se trata. No es que pongas un cuadro con una imagen o con una foto de Jesús y ahí mires todas las mañanas, o que tengas alguna cosa que te identifique como Jesús y lo mires todos los días. O mires a través de la Biblia la vida de Jesús para solamente admirar y decir, wow, lo que Jesús era. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús como ejemplo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús para que veamos cómo Él, sufriendo tal contradicción de pecadores, siguió adelante. Pongamos los ojos en Jesús, dice, porque Él no se apartó, porque Él menospreció, dice allí el texto, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Consideremos esto, para no cansarnos hasta desmayar, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, estamos considerando la obra de Cristo. Es nuestro ejemplo por excelencia para no desmayar, para no bajar los brazos, para seguir adelante y para vivir en la plenitud de vida que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. El Señor es el que ha preparado este tiempo y nos ha preparado para la ocasión que nos toca vivir. ¿Estás preparado para este tiempo y para el tiempo que se avecina? Estamos en el momento oportuno para no solamente ver la gloria de Dios, sino para reflejar esa gloria de Dios. Pero es necesario que atendamos al consejo de la palabra de Dios para poder realmente alcanzar la meta y el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Espero que esta palabra pueda ayudarte a seguir adelante y que puedas fortalecerte en el Señor y que puedas pararte en estos fundamentos firmes de la palabra de Dios para alcanzar el propósito que Él tiene con tu vida. Si me permiten, quiero orar. Y ahora sí puedo dirigirme a la pantalla y ver varios rostros y verles a ustedes y poder orar juntos al Señor y pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender la palabra, ponerla en práctica, a vivir la palabra de Dios, que realmente esto lo podamos experimentar. Y si hay alguien allí de los que esté viendo que necesita pedirle perdón a Dios porque hay pecados que todavía siente que le tienen enredado, o hay pesos innecesarios en su vida, se han cargado con cosas o han hecho promesas que no eran las que Dios le había pedido, pídanle perdón a Dios y libérense de esa situación. Sáquense de encima esa carga que ustedes mismos se pusieron y que nunca Dios se las puso ni Dios le ha pedido tal cosa. Y comprometámonos a obedecer la palabra de Dios y hacer lo que el Señor quiere. El Señor quiere que puedas caminar en victoria. Jesús dijo que si llevamos su yugo, su carga es fácil y ligera. Es decir, lo que Dios nos pide. Y en la obediencia a la palabra de Dios, nosotros podemos avanzar con libertad. Pero cuando nosotros nos cargamos de los pesos innecesarios y cuando el pecado allí le permitimos que tome lugar en nuestra vida, va a ser imposible que vivamos esa plenitud de Dios. Va a ser imposible que alcancemos el propósito de Dios
para nuestras vidas. Es tiempo de vivir la plenitud de la fe. Es tiempo de ver la gloria de Dios como nunca antes. Yo le invito a orar en este momento, allí donde se encuentran, que puedan orar si desean, cerrar sus ojos y tomar un momento de intimidad con Dios. Yo no les conozco y quizás entre ustedes, aunque se conocen exteriormente, haya cosas en el corazón que solamente vos conozcas, que solamente esté adentro tuyo y que nadie sepa lo que estás luchando por dentro y que nadie quizás sabe del peso que estás llevando en tu corazón, esa carga innecesaria que te está desgastando y te parece que cada vez se vuelve más difícil, o quizás ese pecado que ahí está, que estás queriendo sacarlo, pero todavía la decisión no ha estado firme. Y que sea esta la tarde donde o la noche donde puedas realmente entregar tu vida al Señor, pedirle perdón por ese pecado, tomar la autoridad que Dios nos da en su palabra y poder vencer y poder tomar allí la actitud de esa fe plena en la cual Dios nos ha puesto, a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada hermano o hermana, por cada vida que está allí, Señor, conectada, viéndonos desde su casa, de su hogar. Señor, tú conoces cada vida. Señor, yo no lo conozco y entre nosotros nos conocemos parcialmente. Solo tú conoces en profundidad cada corazón. Solamente tú conoces en profundidad cada vida. Solo tú sabes lo que hay en su mente, en sus pensamientos, lo que hay en sus sentimientos. Solamente tú sabes el cansancio, la carga que están llevando algunos. Padre Santo, yo te pido en esta hora que tu mano de poder se extienda y que en este momento, Señor, ellos puedan renunciar a esas quizás promesas innecesarias, a esas cargas innecesarias y tu gracia les envuelva. Y en la plenitud del Espíritu Santo ellos puedan levantarse, Señor, en este tiempo libres de toda carga. Que puedan sentir, Señor, ahora cómo esa carga se va de ellos. Que ahora mismo puedan sentir cómo un peso les deja y tienen frescura y tienen libertad y sienten tu gracia para seguir adelante. Vuelven a sentir y a tener entusiasmo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, que aún todo pecado, Señor, que ha estado agobiándole allí porque estaba en oculto, porque estaba, Señor, muy arraigado en su corazón, Padre Santo, que ahora tu presencia, tu gracia esté obrando en cada uno de esos corazones, limpiándoles, sacando de raíz toda imagen de pecado en su mente, todo sentimiento de amargura, aquellos que tenían odio, rencor, quizás rencores, Señor, antiguos, viejos hacia sus padres, cosas que han quedado, pero que todavía están ahí adentro suyo. Padre, en el nombre de Jesús, límpiales, sánales, perdona y haz una obra maravillosa en cada uno de tus hijos. Señor, bendice a tu iglesia. Fortalece cada vida, llénale de tu presencia y que cada uno pueda vivir en la plenitud del Espíritu Santo, firmes en la palabra y corriendo la carrera que tenemos por delante de victoria. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Espero que la palabra de Dios les haya bendecido y que puedan permanecer en ella. Un abrazo a la distancia.